Pablo Moctezuma Barragán con su colaboración en Contexto. Rubén, apreciada audiencia, México y Guatemala somos países vecinos con profundas raíces comunes y una historia que nos vincula por milenios. Formamos parte de la náhuatl y en nuestras tierras ancestrales se desarrolló la gran civilización maya que aún sorprende al mundo. Tuvimos un desarrollo afín, intenso comercio, intercambio tecnológico, enriquecimiento cultural y científico y una visión espiritual propia. Ambos fuimos víctimas de la invasión española y de su genocidio, y en nuestro territorio común se desarrolló la resistencia. El nefasto Pedro de Alvarado, quien realizó la terrible matanza en la fiesta de Tosca de miles de jóvenes ricamente ataviados en mayo de 1520 en Tenochtitlan, fue quien invadió lo que hoy es Guatemala. El pueblo Itzá y otros pueblos mayas de las tierras bajas en la cuenca del Petén resistió la invasión y mantuvo su independencia hasta 1697. Así como también en nuestro territorio hubo cientos de rebeliones. México y Guatemala hemos crecido y sufrido juntos. Incluso en 1822 fuimos parte del mismo país independiente. Y un estado emblemático, Chiapas, formó parte de Guatemala. Los dos países contamos con la presencia y el actuar de Fray Bartolomé de las Casas, que fue obispo de Chiapas y de Guatemala. El pasado nos une y hemos de tener un futuro común. Sin embargo, existe la política dictada desde Estados Unidos de mantenernos separados a espaldas uno del otro. En México muy difícilmente se habla de Guatemala. El gran monopolio de medios mantiene aquí un silencio sobre nuestro vecino del sur. Diario nos bombardean con todo tipo de información sobre el vecino del norte, nada sobre Guatemala. Apenas unas notas cuando hay algún suceso extraordinario, como el 2020, que hubo protestas grandes que culminaron con la quema del Congreso. Esta política de distanciar a los vecinos llegó al grado en 1959 de la ruptura de relaciones entre nuestros países y la movilización de sus ejércitos a 15 kilómetros de las fronteras, poniéndose en la alerta a las Fuerzas Armadas. La prensa en ambos países ayudó a intensificar el odio, todo por un incidente ocasionado por pescadores mexicanos en aguas territoriales de Guatemala. Es necesario que ambos países nos unamos contra enemigos comunes. En Guatemala, en 1954, se desarrolló un golpe militar por parte de las corporaciones norteamericanas y de la CIA contra el gobierno de Jacobo Arbenz. El pueblo se había rebelado contra la dictadura de Jorge Ubico con la revolución de 1944, ya que este había actuado como títere de la United Fruit Company, les dejó apoderarse de la tierra y el trabajo casi esclavo de los pobladores. Además, no les cobraba impuestos, había convertido a Guatemala en una república bananera implementando el monocultivo, únicamente cultivar plátanos, lo que impidió un desarrollo económico soberano. De 1944 a 54, los gobiernos de Juan José Arévalo y de Jacobo Arbenz tomaron medidas a favor de la población y realizaron una reforma agraria. Se nacionalizó la industria eléctrica, propiedad estadounidense, y se atacaron las desigualdades y la miseria. Entonces Washington los acusó de comunistas y organizó el golpe de Estado de Castillo Armas. Se implantaron feroces dictaduras tras sucesivos golpes de Estado, provocando una situación de guerra interna que duró 36 años hasta 1996. Los militares guatemaltecos eran entrenados en Fort Gulick, en la zona del Canal del Panamá, entonces bajo soberanía de Estados Unidos, que luego se convertiría en la escuela de las Américas. Se implantaron feroces dictaduras tras sucesivos golpes de Estado, provocando una situación de guerra interna que duró 36 años hasta 1996. Los militares guatemaltecos eran entrenados en Fort Gulick, en la zona del Canal de Panamá, entonces bajo soberanía de Estados Unidos. Esta luego se convertiría en la Escuela de las Américas. Toda dictadura en Guatemala ha sido respaldada por Estados Unidos. Desde la de Manuel Estrada Cabrera, que fue de
1898 a 1920, quien entregó a la United Fruit Company el monopolio del transporte y la comunicación, pasando por la del general Jorge Ubico y luego la de Castillo Armas, la de Miguel Irigoras, el que usó el territorio para la invasión contra Cuba en 1961, la de Romeo Lucas, que entregó el petróleo y níquel al extranjero, y luego las dictaduras de Efraín Ríos Montt y de Óscar Humberto Mejía, que reprimieron salvajemente a los movimientos populares, obreros, campesinos, a la población y principalmente a los pueblos originarios. En Guatemala existen 22 pueblos originarios y allá como aquí son las principales víctimas de corporaciones extranjeras y de sus megaproyectos. En este contexto, la dictadura más cruel, que muestra más crudamente el drama que ha sufrido el pueblo guatemalteco, es la de Efraín Ríos Montt, quien, a pesar de sus crímenes, murió impune porque estaba protegido. Rubén, muy buenas noches. Gracias al doctor Pablo Moctezuma Barragán por esta colaboración que nos ayuda a poner en contexto justamente este tema. Estaba protegido, súper protegido, y concretamente, debo decirlo, ya lo comenté antes, por el presidente Ronald Reagan republicano y evidentemente otros presidentes de los Estados Unidos que a lo largo de 36 años apoyaron esta dictadura criminal.